Bien, a presentarles la clase del día. Chiquillos, antes de partir, sí, me gustaría que habláramos un poquito de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Se ve la pantalla? Alguien escribió algo en el chat, no sé qué Sí escribieron. se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Ya, ya, vamos a partir entonces. Chiquillos, las clases anteriores, ¿se acuerdan lo que hemos estado hablando en las clases anteriores? ¿Alguien que me pueda decir? Sí, primero hablamos de... No, hablamos del Diego Portales, que lo asesinaron, de los pipiolos y los pelucones. Sí, profe, pero Ya, la clase pasada, no. Que creo que la sí, clase pasada y a mí se me salió. sí, sí. Creo que la clase pasada a ti se te cayó un poco el internet. Ujú. Pero como dice su compañera, claro, hemos hablado del siglo XIX, de los pipiolos, de los pelucones, de Diego Portales. La clase pasada yo le hablé de las características que tenían los presidentes conservadores. Dijimos que dos habían sido militares, uno había sido abogado, dijimos de las cosas que pasaron. Yo le hablé sobre la cuestión del sacristán, ¿se acuerdan del problema que había tenido esa persona que trabajaba para la iglesia y que eso había sido muy importante en términos políticos? Porque que la iglesia haya tomado, o sea, que el Estado haya decidido sobre un problema de la iglesia, marcó la división de los conservadores. Unos conservadores se transformaron en monbaristas y otros conservadores en ultramontanos. ¿Ya? Unos se volvieron todavía más conservadores y otros un poco menos. En ese sentido, y recuerden que uno de los objetivos de primero medio, bueno, el objetivo más fundamental es conocer la historia del siglo XIX. Entonces, cuando uno habla de la historia del siglo XIX, habla de la historia del mundo y también de la historia de Chile. Llevábamos más o menos como 3 clases hablando solamente de historia de Chile. Y ahora vamos a volver a hablar sobre la historia del mundo. Ya nos vamos a separar un poquito de Chile y vamos a volver a hablar sobre la historia del mundo. En ese sentido, el título de la clase de hoy día, chiquillos, se llama La idea del progreso indefinido. Y el objetivo es reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea del progreso. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea de lo que significa la palabra progreso? ¿Qué será el progreso? Como avanzar, Ya, sí, avanzar. Eh, claro, y cuando, por ejemplo, si yo dijera, oh, el Randy está progresando, o se nota que su vida va en progreso, ¿qué querrá decir eso? Cuando uno habla de progresar. Qué bueno que estés progresando, Randy, o qué bueno que estés progresando, Nicole, o Cintia. como que estoy avanzando como así, por ejemplo, sé más cosas, así. Ya, sí, podría ser, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué más podría ser? ¿No? Chiquillos, la idea de progreso es una, yo diría, la idea como concepto no significa que las personas estén pensando en progreso todo el día, pero la idea de progreso es una idea fundamental en el siglo XIX. Y tal Profe, como dice, la dígame, Antonella quiere entrar, no tiene el link. ay, por Dios, Tiene que entrar. déjenme, Ahí le déjenme copiar enviaron, el link. profe, ahí le enviaron. ¿Ya se lo enviaron? Ya. Sí. Igual se los voy a copiar aquí para que si alguien se lo quiere copiar en el grupo de WhatsApp del curso, ahí lo acabo de copiar, ¿ya? Ya, seguimos. Entonces, chiquillos, estábamos diciendo que la idea de progreso era fundamental en el siglo XIX. ¿Por qué? Como decía la Nicole, y como ustedes deben saber, progresar significa avanzar, significa mejorar, significa tener mayores expectativas, significa también querer ir escalando dentro de la vida, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, progresar es como ir hacia adelante. Cuando uno dice progreso, habla o escucha ese concepto de progreso, siempre tiene que relacionarlo con un ir hacia adelante. ¿Y por qué esta idea fue tan importante? Eh,
Porque el siglo XIX, chiquillos, y es lo que vamos a ver en las próximas clases, es el siglo de la revolución industrial, es el siglo de los avances tecnológicos, es el siglo de los nuevos medios de comunicación, es el siglo de los medios de transporte. Por lo tanto, la gente durante esta época, pensando entre el año 1800 a 1899 más o menos, la gente creía que la sociedad siempre iba a mejorar, ya que nosotros íbamos a ir mejorando, que la sociedad íbamos a llegar a un punto que íbamos a ser perfectos. Y eso era lo que creían las personas en el siglo XIX. Cosa que, como ustedes ya deben saber, en la actualidad ya no es así. En la actualidad la gente ya no piensa que siempre vamos a mejorar, incluso hay gente que cree que vamos empeorando cada vez más. Pero en esta época, en el siglo XIX, todas las personas creían que íbamos a mejorar, porque ellos decían, hoy es tanto adelanto científico, tanto avance en la medicina, tal vez en 200 años más vamos a tener vida eterna, o tal vez en 150 años más todos vamos a ser ricos y vamos a ser una sociedad perfecta. Eso pensaban en la época. Y eso es la idea de progreso. O sea, la idea de creer que la sociedad va avanzando, que cada vez va a ser más justa, mejor ir hacia adelante. Eso creían las personas hace 200 años atrás. ¿Cuándo surge esta idea de progreso, chiquillos? Como les decía, entre los siglos XVIII y XIX, pero principalmente en el siglo XIX, y es una época en donde hay un montón de transformaciones políticas, económicas, sociales, y existe durante esta época una tendencia a construir conocimiento de carácter racional, científico. El siglo XIX es la época donde aparecen un montón de científicos chiquillos que ¿qué es lo que buscan con su experimento? Como les decía, mejorar la sociedad, mejorar a la humanidad. Eso es muy, muy, muy importante. Eh, entonces ellos creían que a través del método científico, a través del pensar, se podía acceder a mejorar las condiciones de la vida y de la sociedad en la época. Entonces, ¿cuáles son las características de esta idea de progreso? Es muy importante porque preguntas de este tipo de materias aparecen en la prueba, en la nueva prueba de transición económica. Y les adelanto, chiquillos, y esto se los cuento porque yo tuve que investigar harto sobre la nueva prueba, no sé si ustedes saben, pero este año los que van en cuarto medio van a dar una prueba que no se va a llamar PCU, se va a llamar PTU, que significa Prueba de Transición Universitaria. Y gran parte de la materia que entra en esta prueba para poder entrar a la universidad, la prueba que ustedes también van a dar, es de primero y segundo medio. O sea que Profe, la materia... consulta, Dígame, ¿esta prueba es obligatoria darla? para entrar a la universidad, Sí, esa. por ejemplo, para entrar a una universidad y para entrar a una universidad pública sobre todo, te exigen un puntaje en esa prueba. Para entrar a las universidades privadas depende de la universidad y depende de la carrera, para algunas no te exigen puntaje, pero por lo general en cualquier tipo de instituto y universidad te exigen al menos tener la prueba rendida, es decir, al menos dar la prueba y obtener un puntaje de ella. Y si te pongo un ejemplo, por ejemplo, si te doy como una caracterización, para entrar a medicina, por lo general las personas entran entre 780 y 850 puntos, pensando que el máximo de las pruebas son 850 puntos. Entonces, para entrar a ese tipo de carreras como medicina, como ingeniería, como leyes, hay que sacar un muy, 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 muy buen puntaje en la prueba. Y hay otras carreras que piden menos puntaje. Y hay otras carreras, o en los institutos, por ejemplo, como en el DUOC o en el INACAP, no te piden puntaje, sino que te piden haber dado la prueba, ¿ya? Acreditar que tú diste la prueba de transición. ¿Ya? Pero eso Y es si más yo no quiero entrar a ninguna universidad, ¿tengo que darle igual? por lo general, yo recomiendo siempre darla porque en realidad no vas a perder nada con darla. Y si en algún momento te dan ganas de entrar a la universidad, vas a tener ahí tu puntaje que dura, creo que 2 años.
Entonces, a lo mejor cuando salgáis de cuarto, si es que no tienes ganas de ir a la U, no sé, no te preparas tanto, no haces un preuniversitario, pero siempre es bueno darla porque además es gratis. Es gratis para los que salen de cuarto medio. En cambio, Antonella, si tú no la das porque no tenías ganas de darla cuando saliste de cuarto, pero la quieres dar al año siguiente, esa prueba te va a costar como 35 lucas. La PSU es gratis solo para los que salen de cuarto, para el resto no es gratis. O sea, si la señora Juanita, que tiene 40 años, quiere entrar a la universidad, lamentablemente ella va a tener que pagar la prueba, la PSU o la PTU o como quiera que se llame cuando ustedes salgan, la va a tener que pagar y ahora vale como 32 lucas. No sé cuánto más subirá en un tiempo más. Ya, pero eso con su futuro. Igual vayan analizándolo y como les decía, para la prueba de historia, que es una de las pruebas optativas, eso también les voy a decir ya. Como última cosa sobre la PSU, ustedes ya van en primero medio y ya también tienen que conocer este tipo de cosas. Las pruebas obligatorias para la PSU o PTU son la de lenguaje y la de matemáticas. Esas son las obligatorias que les van a pedir en todas las carreras. Y aparte de eso, hay dos que son optativas, que es historia y ciencias. Dentro de ciencias entra obviamente física, química y biología. Entonces, depende de la carrera a la que ustedes quieran ir. Por ejemplo, si van a estudiar una carrera vinculada con las letras, periodismo. Si van a estudiar periodismo, obviamente la prueba que van a tener que dar es la prueba de historia. Pero si van a estudiar enfermería, obvio que la prueba que van a tener que dar va a ser la de ciencias. Entonces, van a tener que dar sí o sí la de lenguaje y matemática, y entre historia y ciencias van a tener que escoger una de las dos. Eso con lo que respecta a cuarto medio, ¿ya? Tomamos un camino bien diverso para llegar a esa información, ¿ya? Pero más adelante también podemos ir profundizando sobre esos temas. Yo también conozco harto sobre las universidades, podemos ir orientándolo. Creo que su profesor jefe también. Así que ahí vamos a ir resolviendo dudas, pero es bueno también, Anto, que haga ese tipo de preguntas. Retomemos. Idea de progreso. Entonces dijimos, progreso, avanzamos. Progreso, podemos llegar a ser mejores. Progreso, podemos llegar a ser perfectos. Eso pensaba la sociedad en el siglo XIX. Por lo tanto, ¿cómo se alcanzaba eso? Y como yo les decía, a través del conocimiento racional, el conocimiento científico. Esa idea tiene un carácter antropocéntrico. ¿Alguien se acuerda lo que era antropocéntrico? Es un concepto que hablamos el año pasado. Donde decía, esto es antropocéntrico y el otro es teocéntrico. ¿Alguien se acuerda lo que es antropocéntrico? No, muy difícil la pregunta. No, profe, no me ¿Es una acuerdo. persona que no cree o no? Ya, mira, por ahí, ya sí, tienes algo de razón. Más que una persona que no cree o una idea antropocéntrica es que el ser humano es lo más importante. ¿Se acuerdan que yo les comentaba a principios del año pasado y también en séptimo que durante la Edad Media el Dios, o sea que durante la Edad Media el hombre no era lo más importante, sino que lo más importante era Dios? Y esa era una ideología teocéntrica, es decir, Dios es el centro. Pero ahora, como decimos que la sociedad va a ir avanzando, va a llegar a ser una sociedad perfecta, donde el conocimiento racional y científico es lo más importante. La idea es el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Que el hombre es el centro. Antropo significa hombre, céntrico significa centro. ¿Ya? Esto es latín. Entonces, antropocéntrico es decir, el hombre es el centro de todo. ¿Y por qué el hombre es el centro de todo? Porque el hombre es capaz de acumular riquezas, conocimientos, eh, incluso es capaz de producir arte, es capaz de trabajar, y por eso el hombre es el centro. Y el hombre también, en base a su inteligencia, lo que pensaban hace 200 años atrás, era que este hombre era capaz de formar una sociedad perfecta. ¿Por qué? A través del perfeccionamiento moral, perfeccionamiento social, político y económico. Chiquillos, como lo pueden ver acá en esta imagen, uno de los símbolos del progreso durante el siglo XIX es el ferrocarril.
Y ustedes dirán, pero profe, el ferrocarril, eso ya está más pasado de moda. Claro, para nosotros está pasado de moda, chiquillos. Pero el ferrocarril durante el siglo XIX era el medio de transporte más importante que existía en el mundo. No sé si ustedes saben, pero bueno, los que sean de aquí de Quintero, el ferrocarril llegó incluso hasta Quintero. Por eso acá en el centro está la casa estación. En algunos lugares están marcados todavía los rieles de los trenes. Una parte de la línea del tren todavía sobrevive en Ritoque. ¿Está el hoyo? Sí está el hoyo en el centro. ¿Dónde giraban los trenes? Exacto, es el hoyo en el centro de la plaza, que era donde los trenes se daban la vuelta. Eh, en algunos lugares, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Salón Francisco Coloane, que está al frente del gimnasio. En ese lugar funcionaba la maestranza donde arreglaban los vagones, donde arreglaban los trenes. Ese salón que está al frente del gimnasio, donde hacen bingo, donde hacen eventos. En ese lugar se arreglaban los trenes, aquí en Quintero. Y el símbolo del progreso durante el siglo XIX en el mundo y en Chile fueron las locomotoras, el ferrocarril, como quieran llamarle. ¿Ya? Esa era la tecnología más avanzada. Era la manera más rápida de poder llegar de un lugar a otro. Por ejemplo, para el caso de Quintero, el ferrocarril logró conectar Quintero con Quillota y Quillota era conectado con Santiago. Por lo tanto, la gente que llegaba a Quintero venía en ferrocarril y llegaba así, era la manera más rápida de llegar a esta zona. Porque para los que son de aquí y conocen, la única manera que tenían los quinteranos, yo estoy hablando antes de 1940, es decir, hace más de 80 años atrás, de qué manera los quinteranos se conectaban con los otros lugares, era cruzando el río Aconcagua en balsa, ese puente que nos une a nosotros con Concón, por donde pasa el río y se une por el mar, ¿cierto? Yo creo que todos los que han ido a Viña saben más o menos del lugar que le estoy hablando, que es después de la línea del tren, ahí llegando a Concón, después de la línea del tren está el puente. Ese puente es como más o menos de los años 40. ¿Dónde está la rotonda? Exacto, antes de la rotonda está el puente, ¿cierto? Que de ahí Sí, hay donde pasa el río por debajo que se une con el mar. Sí, sí. Eso antes, la gente para poder llegar a Concón o para poder ir a Viña o Valparaíso tenía que cruzar en balsas. Habían balsas. O la otra forma era cruzar a caballo. Los caballos quedaban hundidos casi hasta el cuello y ahí podían caminar a pie los caballos por el río. Pero era complejo también que los caballos te ayudaran a pasar. Por lo tanto, la mayoría de las personas que iban de Quintero hacia Viña o de Quintero hacia Valparaíso dejaban los caballos amarrados cerca de la línea del tren y ellos cruzaban a pie, o sea, cruzaban en balsa hacia el otro lado y después cuando venían de vuelta desamarraban su caballito y se devolvían a Quintero. Y la otra forma que teníamos de cruzar para ir a Valparaíso era irnos por la playa de Ritoque. ¿Ya? Así la gente podía En balsa también, ¿cierto? Sí. en balsa. No, pero por la playa de Ritoque, por la orilla. Viste que si uno se va caminando desde Ritoque, llega hasta Concón, Sí, llega hasta Concón caminando por la playa porque esa playa es súper larga. sí. Entonces también podía hacerlo caminando, pero imagínate todo lo que te demoráis en llegar a Concón y después llegar a Valparaíso, era mucho. Entonces, la única forma que teníamos de conectarnos como con las ciudades de manera más rápida era a través del ferrocarril. Ya mucha de la gente de acá, en vez de ir a comprar las cosas a Valparaíso o a Viña, prefería ir a comprar cosas a Quillota. Ya Quillota también era un lugar donde había mucha civilización, mucho desarrollo, mucho más desarrollo que acá. Ya eso pasaba aquí en Quintero hace más de 80 años atrás. Yo les estoy contando para que tengan una idea de lo importante que era el ferrocarril, ya la importancia que tenía. De hecho, bueno, no solo transportaba personas, como se puede ver en esa imagen, sino que el ferrocarril también servía para transportar productos, animales, para transportar oro, plata, minerales en general. Para todo eso servía el ferrocarril. Sabemos que construirla
también era muy difícil, no era llegar y construir las líneas del ferrocarril, porque no sé si ustedes han visto las que están en Ritoque, pero son unas tablas súper grandes, rieles que son de acero, que también son súper pesados, no es como llegar y construirlo, no es algo tan fácil. Entonces era harto trabajo en la construcción y después era más fácil ya que pasara el ferrocarril. Entonces, y todo eso se puede hacer gracias a los avances científicos, a los avances tecnológicos. El ferrocarril es muy importante para la revolución industrial y eso lo vamos a ir viendo también las clases de más adelante. Como se puede ver también aquí en esta foto, los ferrocarriles pasaron por lugares que antes eran exclusivamente de los animales. Por lo tanto, también el ferrocarril vino a alterar mucho el medio ambiente. Construyeron caminos por lugares que eran habitados por animales, como se puede ver aquí en esta imagen. Probablemente esto haya pasado en Estados Unidos, donde tienen grandes animales, bisontes y animales así, donde se atravesaban cuando pasaba el tren. Había que dispararles, había que hacerlos mover. Y eso también es una idea de progreso, chiquillos. La idea de progreso es que el hombre, como era el centro de todo, incluso podía alterar la naturaleza, podía construir cosas donde quisiera. Y eso también tiene efectos negativos, porque en la actualidad ya estamos viendo una de sus consecuencias, y la consecuencia principal es que estamos contaminando mucho, es que estamos ayudando al calentamiento global, que cada vez se nos abre más la capa de ozono, el agujero de ozono, hay derretimiento de los polos, y todo eso se debe al progreso, todo eso se debe a esa idea de progreso, a esa idea que se nos metió en la cabeza durante el siglo XIX de creer que los hombres somos los dueños del planeta. Y eso es algo súper negativo también de esta idea de progreso. Profe, Dígame. ¿esos bisontes o búfalos están arrastrando el tren? No. Están adelante, no dejan que el tren avance. Ah. Y por ese motivo le disparaban. Sí, pues mira, O fíjate. lo Es ahuyentaban. que vi como una cuerda, yo no sé por qué había una cuerda ahí. No. No, son sus colas. Son las colas y además es unas cosas que le están colgando al ferrocarril, pero fíjate que a los lados hay unas personas con armas que le están disparando. Sí, verdad, sí. Con Sí, arco, con una ballesta parece. no, Los animales Con pistola. uno con Los pistola y el animales se otro. cruzaban igual que en el expreso polar. Ah, entonces Ya, esa es como la sí. cuerda para firmar el arma. Sí, puede ser como una cuerda para firmar una escopeta o un arma. Pero sí, como dice el Anto, se cruzaban, no sé si como en el Expreso Polar, pero piensan que para ellos era algo novedoso. O piensen incluso en algo más cercano. ¿Se han dado cuenta que los perros siempre se le tiran a las motos? Sí, es verdad. Ya, entonces eso es como algo instintivo. A los perros como que le tienen mucha mala a las personas que andan en moto. Más que Al auto igual se le lanzan. sí, pero a algunos perros nomás, pero hay muchos La perros. mía racista, se le tira a los negros. Bueno, pero esas son cosas instintivas. Esas son cosas instintivas que uno no les puede negar a los animales. Y probablemente estos búfalos, como dice el Randy, donde se veían tan sorprendidos por esta locomotora que sabemos que mete mucho ruido, que va también haciendo temblar un poco la tierra, probablemente ellos se acercaban de curiosidad y lamentablemente esa curiosidad muchos de estos animales las pagaban con su vida. Muerte. Exactamente. Y por eso les decía que también es una de las consecuencias de esta idea de progreso, de como decimos, ay, que nosotros vamos a avanzar, vamos a ser los mejores, podemos hacer lo que queramos en este planeta, es que en la actualidad estamos viendo las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que el planeta ya se está agotando de tanto que nosotros lo hemos explotado. Hemos extinguido a un montón de animales, de especies de animales, y no tomamos conciencia, al menos durante gran parte de la historia. Creo que en los últimos 20 años, también las generaciones de las que son ustedes se están haciendo mucho más conscientes del planeta, de los problemas del planeta. Así que espero que cuando alguno de ustedes se transforme en presidenta o presidente de Chile, también se preocupe mucho por el medio ambiente, que es muy importante. No solo hay que progresar, no solo hay que preocuparse de lo económico, sino que también, chiquillos, hay que preocuparse del medio ambiente y de la naturaleza. Porque si no hay naturaleza ni medio ambiente, nosotros tampoco podríamos sobrevivir.
estoy hablando harto hoy día, pero se entiende la materia hasta el momento, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, vamos bien, Con vamos lo bien. Sí, que habla, profe. obvio, po. Ya, Es bueno. ya, gracias Randy, gracias. Chiquillos, y como les decía, una de las consecuencias más interesantes de la idea de progreso es la revolución industrial. La revolución industrial, y lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, es un cambio en la manera de producir. Se aumentan las tecnologías, aumenta la capacidad del ser humano de producir con las máquinas. ¿Por qué? Vamos a hacerlo gráfico. Supongamos que la Antonella era una artesana y se dedicaba a tejer chalecos y a fabricar chalecos de lana. La Antonella, en hacer todo el proceso de cortarle la lana a la oveja, teñir la lana, después ordenarla en madeja y después tejer, en hacer un chaleco se terminaba demorando como 2 semanas. Ya, todo de manera artesanal. Se demoraba 2 semanas en hacer un chaleco. Más o menos pensemos en, no sé si ustedes tienen abuelita o gente mayor que por lo general tejen, se demoran 2 semanas, 3 semanas en hacer un chaleco, que les queda precioso por lo demás, pero se demoran harto tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial, chiquillos? La revolución industrial, como se ve en la imagen, introduce máquinas, introduce fábricas. Y antes que la Antonella tenía que tejer todo con estos palillos, tenía que ir entrelazando los palillos, si se equivocaba tenía que devolverse y arreglar el punto en donde se había equivocado. Con la revolución industrial entran las máquinas y eso produce un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque antes ese chaleco que la Antonella se demoraba 2 semanas, ahora la Antonella con esta máquina nueva que se compró produce 12 chalecos en un día. Entonces es un cambio fundamental la tecnología. Se introduce la tecnología y se introduce, por lo tanto, una mayor capacidad en la producción de productos. Se produce mucho más. Se aplican nuevos materiales, se avanza en la ciencia, se crean estas fábricas gigantes donde, por ejemplo, en la industria textil, es decir, en la industria de las vestimentas o de los géneros, trabajaban muchas mujeres que eran las que manejaban las máquinas. Y eso fue un cambio fundamental, chiquillos, porque por una parte abarató los costos, o sea, si la Antonella se demoraba 2 semanas en hacer un chaleco, obviamente que ese chaleco costaba 30 lucas, pero ahora que la Antonella produce 12 chalecos en un día, los chalecos cuestan 5 lucas, porque el tiempo que emplea para poder hacer estos chalecos es mucho menor. Ahora, lo que sí es que la máquina obviamente le costó cara, pero la recuperaba rápidamente en un par de semanas, ya recuperaba la inversión de la máquina por la cantidad de chalecos que podía producir. No sé, yo soy carera, yo cobro caro. Sí, ya, usted cobraría más caro que 5 lucas, supongamos unas 8 lucas por su chaleco. Pero igual, No, 10. ya, pero igual es más barato que 30, pues igual es más barato que 30. Y si es más barato, más personas te lo pueden comprar. Si más personas te lo pueden Sí. comprar, más vendes. Porque imagínate, si tu chaleco costaba 30 lucas, ni jodiendo a toda mi familia, yo le voy a poder comprar chaleco a todos al mismo tiempo porque valen 30 lucas. En cambio, si somos 4 personas en mi familia, yo puedo comprar 2 chalecos este mes y 2 chalecos el próximo mes y ahí ya te compro 4 chalecos en vez de comprarte uno solo. Entonces, por ahí cambia también. Entonces, en el progreso es muy interesante la revolución industrial. Yo le estoy dando el ejemplo de la revolución industrial en temas de la ropa, pero hay un montón de otros inventos en esta época. Se inventa el telégrafo, se inventan los barcos a vapor y ahí también se empiezan a desarrollar los primeros buques de guerra. Se inventan también nuevas tecnologías para el campo, aparecen los primeros tractores, ya la gente deja de ocupar un poco a los animales, no sé si ustedes han visto, pero antiguamente la forma que tenían para arar la tierra, para hacerle como estos surcos para poder plantar, era con bueyes, y, Sí. y después, con la revolución industrial, ingresan las maquinarias al campo, ¿ya? Ahora, en casi ningún lugar, ningún campo grande al menos, obviamente que la gente
que tiene un campo pequeño para trabajar, a lo mejor sigue ocupando bueyes y con yuntas a la antigua, pero en la mayoría de las grandes empresas donde se producen alimentos ocupan tractores, ocupan máquinas segadoras, ya ni siquiera son las personas las que van tirando las semillas, sino que tienen máquinas que van lanzando las semillas al aire. Aparte que es más rápido. Claro, es más rápido. Pero, ¿qué consecuencia negativa puede tener esto para las personas que ingresen muchas máquinas? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo les puede afectar a las personas el tema de la tecnología? ¿Por qué podría ser malo? Ya, porque todo. Para el medio ambiente, ¿no? Ya, En sí, físico sí, en medio ambiente también. puede ser malo para el medio ambiente, sí, por la contaminación. Muy bien, Vapor, José. sí, Sí, el vapor. por la contaminación. Nosotros sabemos de sobra lo de la contaminación por las empresas que tenemos de vecinos que producen harto, pero también contaminan harto. Pero Sí. además, ¿qué otra consecuencia negativa puede tener aparte de la contaminación? ¿A alguien más se le ocurre? Se echan a perder muy rápido. Ya se echan a perder, sí, hay que Yo sé contratar. yo sé una. Es temporal Las el personas que trabajo. no tienen esas máquinas son las que pierden, ¿no? ¿Cómo? Las personas que no tienen esas máquinas, las personas que no tienen esas máquinas pierden. Muy bien, por ahí vaya. Como dice el Anto, vamos a tomar las últimas dos ideas que son muy interesantes. Como dice el Anto, Sí, son temporales. exacto, las máquinas se echan a perder y hay que de repente para encontrar el repuesto de una máquina, cuesta mucho, hay que llamar a un técnico especializado en eso. Yo creo que ustedes lo saben, si es que se le ha echado a perder una lavadora o si se le ha echado a perder, no sé, un calefón. Igual es complicado arreglar ese tipo de tecnología porque no todos sabemos hacerlo. Y aparte igual a veces cobran caro. Exacto, y cobran caro. Sí, Pero, hacen un ajuste nomás. exacto. Pero también la otra consecuencia, y muy bien lo que dijo el José, es que si hay muchas máquinas, se comienzan a reemplazar a las personas, pues chiquillos. Sí, no pierden su trabajo. Exacto, muchas personas comienzan a perder sus trabajos porque el trabajo que hacían, no sé, 5 personas, ahora lo hace solamente una máquina. Uh, ¿Y saben dónde lo podemos ver en nuestra vida cotidiana? Ustedes, no sé si han ido, no sé, al home center o al líder, donde ya es mucho más común que hay en lugares donde no hay cajeras, sino que uno mismo tiene que pasar los productos y pagar uno mismo, hacer todo solo. Hay lugares donde ya no hay cajeras en los supermercados. Por ejemplo, Sí, en el líder creo que hay lugares así y en el home center también, oh, donde uno están las maquinitas y uno tiene que pasar el código de barra, uno mismo paga y la máquina te da el vuelto. Y ahí, En por el Totu ejemplo, también hay. en el Totus sí, también. ahí también hay. Y ahí están perdiendo 2 personas su fuente de trabajo. No oh. solo la cajera, sino que también los niños que envolvían las bolsas. Porque como lo hace uno mismo, no necesitamos que haya alguien que nos esté echando las cosas al carrito y todo eso. Cuando voy a comprar y pasa eso, voy a las cajeras porque me da paja pasarlo por hacerlo yo Claro, mismo. y a uno igual como que le da un poco de miedo que se puede equivocar o que no sé qué. O que No, la no me máquina- da miedo, me da paja. Ya, sí, también Oh. hay algunas personas que les gusta todo. Por ejemplo, acá en Quintero, en los supermercados todavía no llega esa tecnología. No, Pero vamos para allá, Pero, entonces igual es pero preocupante. igual si llega eso acá, igual las personas perderían su trabajo. Exactamente. Por eso es preocupante, pues chiquillos, porque ese trabajo que hacían las personas, después lo empiezan a hacer las máquinas. Entonces, claro, las máquinas nos ayudan a producir más rápido y todo lo que quieran, pero también afecta al trabajo, incluso a la salud de las personas. Así que el progreso es ahora bueno, sí. pero también es malo, ¿ya? Y ahí vemos, por ejemplo, cómo va cambiando la forma del cuerpo humano de las personas, ¿ya? Entonces, como partimos siendo el homo sapiens, o sea, el homo erectus, el homo habilis, australopithecus, evolucionamos, fuimos un hombre erguido, y pareciera ser que la postura del futuro va a ser estar frente a un computador o frente a un celular. Eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde gran parte de las personas que trabajan están haciendo un teletrabajo desde sus casas. Entonces la tecnología nos ayuda, pero también la tecnología nos puede volver presos de ella.
No sé si alguno de ustedes, bueno, ustedes crecieron con la tecnología, pero sus papás, sus abuelos o sus bisabuelos probablemente hayan pasado su niñez y su adolescencia sin luz en sus casas o hayan pasado gran parte de su vida sin televisión. eh, pero en cambio para nosotros parece que eso es algo muy natural y eso también es una consecuencia de la revolución industrial y de las nuevas tecnologías. ¿Ya? Nosotros tenemos que pensar que no siempre las cosas han sido igual. Si ustedes conversan con sus papás, con sus abuelos, les van a contar probablemente de la época en donde no existían los teléfonos, de la época en donde no existían los televisores, incluso de la época en donde no existía la luz. Todo eso es gracias a la revolución industrial y a esta idea de progreso que hemos estado viendo. Profe, de hecho mi abuela me contó así cómo fue el primer teléfono que parecía ladrillo. Exactamente, los primeros Eso me teléfonos decía ella. eran súper grandes. Yo conocí Estos esos, teléfonos que llevan a la guerra. Sí, exacto, como esos walkie-talkie que llevan a la guerra, que son grandes, que se les saca una antena y tienen una antena gigante. Así eran los primeros teléfonos. En vez que de con- llevar una cosita chiquitita para que no los cachen, llevan las mismas cuestiones. Así eran, sí, pues, es así eran. verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué cosas tienen de bueno esos? Que tienen una señal de muy largo alcance. Eh, por eso algunos de los teléfonos satelitales que todavía ocupan algunos de los militares tienen una señal muy buena de muy largo alcance, mucho mejor que la que tenemos nosotros en las compañías que hay acá en Chile, que por lo demás no es muy buena la señal de las compañías de teléfono acá en Chile. Aquí podemos ver, chiquillos, miren, una caricatura de cómo evolucionan los seres vivos. Un pescado después evolucionó en un anfibio, después a ese anfibio le salió cola, se volvió más grande, después le salieron pelos, después se transformó en mono, después ese mono en un mono más parecido a un hombre, después se transformó en hombre y al final, ¿qué es lo que hace el hombre? Bota sus desperdicios en el mar, contamina. No. Sí. Ujú. Así, esa es una caricatura de que también esa es una de las consecuencias del progreso y de la revolución industrial. Porque el hombre del centro sí, quiere decir que él hace de todo porque hasta contamina de lo que hizo. Sí, eso es verdad. Exactamente. Tiene varios caminos todo. En ese sentido, chiquillos, en ese sentido, y algo muy importante, es que la gente se creyó tanto esta idea de la civilización, del progreso, de que teníamos que tratar de ser superiores, que desde lo político se comenzó a plantear de que habían sociedades que tenían el derecho sobre otras porque estaban más avanzadas, porque tenían más progreso, porque estaban más cerca de la civilización. Entonces, en ese sentido, sobre todo los europeos, chiquillos, se sintieron con el derecho de creerse superiores, por ejemplo, a las personas que vivían en África o a los pueblos indígenas que decían que ellos tenían la cultura, tenían la tecnología, tenían armas de fuego y la gente que vivía en África o la gente que vivía en Centro y Sudamérica eran salvajes. ¿Y qué es lo que se justificaba de esa forma? El asesinato de muchas personas para poder decir que lo que ellos hacían era justificar la civilización. Habían personas que creían que habían sociedades que eran salvajes y sociedades que eran civilizadas. ¿Y qué tenían que hacer los civilizados? Tenían que ir, conquistar el territorio de los salvajes y ayudarles a desarrollarse. Pero Igual los salvajes, Oiga, o sea, como antiguamente los tomaban así como esclavos. exacto, muy bien, muy bien. oiga, profe, hablando Mira, de esclavos y de matanza, ¿usted sabía que ahí donde están los pacos era un centro de tortura antes? acá en Quintero, Sí, aquí en Quintero. mire, Oh. no necesariamente ahí, sí, algunos, pero por ejemplo acá en Quintero, chiquillos, y esto va a ser materia que vamos a ver el próximo año, Camino a Ritoque, hubo un centro de tortura también de la época de la dictadura acá en Chile, en Puchuncaví también hubo uno, y fueron lugares de centros de detención. De hecho, si alguno de ustedes se va caminando para Ritoque alguna vez, para la playa de Ritoque, por el camino, se van a dar cuenta que al lado derecho del camino hay como un monumento chiquitito que tiene como unas palomas. Y dice ahí, aquí se realizó un centro de tortura y violación a los derechos humanos durante la época de la dictadura.
en la actualidad ahí no hay nada, pero todas esas cosas se pueden también relacionar con la historia de Quintero. Yo algo que siempre trato de hacer es relacionar mis clases con nuestra vida cotidiana o con las cosas que a ustedes le podrían pasar. Pero sí, como dice la Anto, este tema de creerse superior a otro y de la tortura y todo eso, lamentablemente es algo que ha pasado siempre. Y como decía también la Nicole, el tema de creer y tratar a los otros como esclavos. Profe, de hecho, en la Edad Media había varios así tipos de tortura. Está la plasta pulgares. Bueno, en realidad igual está la pera vaginal, antiguamente. Acá en Chile, esto no lo vamos a hablar ahora, pero probablemente el próximo año, cuando estemos viendo esta materia sobre las dictaduras en América Latina, vamos a hablar también sobre los métodos de tortura y las cosas que a nosotros nos parecen como bien alejadas de nuestra realidad. En realidad pasaron. Anto, apague el micrófono. Así que, chiquillos, creían los europeos que ellos tenían el derecho de decidir sobre algunas sociedades. De hecho, acá en Chile, en el extremo sur, quienes contribuyeron para que desaparecieran pueblos como los Yaganes, cerca de Punta Arenas, fueron los mismos chilenos y también los pobladores europeos que llegaron ahí. Salían a cazar a estos pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque hacia el extremo sur de Chile hay personas que se dedican a criar ovejas. Y lamentablemente, estos pueblos indígenas comían ovejas. En su dieta siempre había estado comer ovejas. Entonces, de vez en cuando le mataban una oveja a don Pepito Pérez. Y don Pepito Pérez, ¿qué hizo? Comenzaron a ponerle recompensa por matar a los indígenas del sur de Chile. Y exterminaron a pueblos completos los chilenos y también algunos pobladores europeos que llegaron a habitar el extremo sur. Y así como ese caso que pasó en Chile, también hay un montón de otros casos que pasaron en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en donde habían algunos que se creían dueños del progreso, dueños de la civilización. Y como ellos se creían superior al otro... Chiquillo, ¿quién es el que está hablando tontera? Ya pues, ponga la atención a la clase. Así que eso es muy interesante, el tema de que comparen lo de la civilización. Entonces, la sociedad que progresa está limitada a los espacios y a las sociedades donde el conocimiento científico, el constitucionalismo, la industrialización e incluso la piel blanca estaban presentes. Parecía ser que hace 200 años atrás, el que tenía la piel más clara estaba más cerca del progreso y más cerca de la civilización. Ya la gente de raza blanca se creía superior a las otras. Y está comprobado científicamente que no son más inteligentes, ninguna raza es más inteligente que otra. O sea, los de raza amarilla, que son los que viven en Asia, los de raza mediterránea o de raza anglosajona, que son los que viven en Europa, y nosotros que somos una raza mestiza, ninguno así de manera genética o de manera neuronal es más inteligente que otro. Que algunos desarrollen y estimulen la inteligencia de una u otra forma, eso es distinto. Pero no hay evidencia científica que diga que por tener un color de piel o por venir de un lugar específico vas a ser más inteligente que otra persona. Ya eso también es interesante que lo sepan. Rápidamente, ya porque hemos hablado mucho, ¿cómo se puede relacionar esta idea de progreso y de mirada intelectual? Aparecen algunos tipos de pensamientos, chiquillos. Aparecen, por ejemplo, el positivismo, que el positivismo es una idea intelectual donde dice que todo conocimiento válido tiene que hacerse de manera científica, es decir, libre de interpretaciones. Eso es el positivismo, que lo científico es lo más importante y para que sea científico tiene que ser libre de interpretaciones. También aparece otra idea de pensamiento en esta misma época, en el siglo XIX, que es el materialismo histórico, ya postulado por Marx y Engels, y plantean que la historia
tiene que ser interpretada como aquellos que son los dueños de las industrias y aquellos que no lo son. ¿Ya? Ellos dicen que la historia siempre es una lucha entre ricos y pobres. Es una interpretación de la historia. Y esa es una manera, un tipo de pensamiento también que fue muy importante y sigue siendo muy importante hasta la actualidad. También está el darwinismo social. No sé si a ustedes le hablaron de Darwin en biología. Probablemente si no lo han hecho, lo van a hacer. Que la idea de Darwin es que las especies van evolucionando. ¿Y quienes sobreviven? Aquellos que son capaces de adaptarse de la mejor manera al medio en el que se van desenvolviendo. Entonces, ¿qué postula el darwinismo social? Aquello que decía Darwin sobre los animales, lo postula las sociedades, que era lo que yo les decía, que habían sociedades que se creían mejores que otras y que como eran mejores que otras, podían dominar la naturaleza y podían dominar a los otros pueblos en nombre de la civilización y del desarrollo. Y el último pensamiento es el psicoanálisis. El psicoanálisis, que es de la mano con la psicología. Los que han ido al psicólogo alguna vez, probablemente le hayan hecho psicoanálisis alguna vez. Pero el psicoanálisis lo inventa un señor que se llama Sigmund Freud. Y él dice que nuestra forma de comportarnos es el reflejo de nuestros impulsos biológicos, nuestros instintos y nuestra identidad. Y que eso también se puede conocer por medio del inconsciente. Desde allí también aparecen las interpretaciones de los sueños y un montón de cosas que tienen que ver con el psicoanálisis, con algunos traumas que personas han tenido cuando pequeños y que eso repercute probablemente en su personalidad a futuro. Todo eso que a uno le hacen analizar cuando va al psicólogo se inventa durante el siglo XIX y principios del XX con el psicoanálisis. Chiquillos, vamos a quedar hasta aquí con la clase de hoy día. Quiero que me cuenten qué les llamó la atención de la clase de hoy. ¿Qué cosa les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Con qué enseñanzas se van para sus casitas el día de hoy? Sobre cómo fue avanzando evolucionando la tecnología ¿Ya? del ferrocarril Ya, y de muy los bien. esclavos también. También, muy bien. ¿Cómo ¿Alguien más? evolucionamos? ¿Alguna otra idea, Randy? ¿Qué otra cosa más le llamó la atención de lo que hablamos hoy? A ver. Que estaba pensando en eso, pero ¿cómo evolucionamos de la forma, no sé, natural? Ya, sí, ¿cómo evolucionamos? Sí, también eso es Como, parte. Sí, sí, dale. Sí, eso es muy importante, Randy, muy bien. La forma en cómo evolucionamos y cómo evoluciona la tecnología, cómo la revolución industrial impacta. ¿Alguien tiene otro comentario que le llama la atención? La importancia de adaptarse al cambio. Muy bien, José, mire, hoy día está, pero acertadísimo. La importancia de adaptarse a los cambios, muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, uno de los rasgos fundamentales del siglo XIX es el cambio en la sociedad, el cambio en la tecnología, el cambio en las ideas, y hay que adaptarse a ello, pero también no solo adaptarse, creo que también es importante sobre los cambios, saber darnos cuenta de que todos los cambios traen cosas buenas, pero también trae cosas malas, y tenemos que ser capaces de mirarlas también, de mirar lo malo de los cambios. ¿Alguna otra cosa que quieran decir el resto? ¿Qué otra cosa les llamó la atención? De cuánto se demoraba en hacer un chaleco y Sí. lo que costaba. Sí, lo que costaba el tema del chaleco y los cambios que se producen con la revolución industrial. Eso también es muy interesante, chiquillos. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? Ya para ir cerrando la clase, ya vamos a cumplir una horita. Quedan 4 minutos para una hora. no, nada No, más. nada más. Chiquillos, les voy a pedir que revisen y realicen la actividad de la página 143 del texto de estudio, 143 del texto de historia. ¿Ya? Es una actividad cortita. Recuerden que una de las notas
que una de las notas que vamos a tener, una de las 4 notas, va a ser de las actividades que vamos haciendo, que son actividades súper cortitas. Entonces, una de las notas va a ser eso. Y recuerden que, bueno, la próxima clase vamos a hablar de lleno sobre la revolución industrial. Y ahí también les voy a adelantar de qué película es la que van a hacer un trabajo. Es una película sobre la revolución industrial, que es bien buena. Una película muy antigua, muy, muy antigua, más de lo que se imaginan. Pero que va a ser muy buena y les va a permitir analizar también los efectos positivos y negativos de la revolución industrial. Así que creo que vamos a quedar hasta acá. Realicen la página 143 del libro de historia y espero, chiquillos, de todo corazón que esta clase les haya gustado y más que les haya gustado, que hayan logrado aprender o Entender. problematizar, ¿sí? Entender y problematizar algunos de los conceptos que aquí vimos o algunas de las ideas que acá se postularon. Así que eso, pues, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario antes de finalizar? No, profe. Yo no, ¿No? profesor. No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, chiquillos, entonces, si no hay nada más que decir, fuimos poquito hoy día, solamente 9. Oh, es que se Pero salieron, espero que- profe. Sí. ¿Se salieron Se algunos? salieron. Se salieron 2. Ya. Ah, ya. Que como yo después me puse a compartir pantalla, no vi quiénes estuvieron y quiénes salieron. Pero al menos, bueno, casi siempre son los mismos en realidad. Ojalá que se sumen Sí. más compañeros para las próximas, chiquillos. Es que estén bien, pórtense bien, cómanse toda la comida y ya saben, la revolución industrial es buena, pero también es mala. Sí. Chao, chiquillos.